Listo. Compañeros, muy buenas noches. Estamos viviendo etapas muy interesantes en nuestro país y ello nos motiva para que podamos mantenernos activos en el trabajo ideológico, en el trabajo político, y como Grupo de América y con el auspicio del Pro Perú, estamos trabajando para llevar a nuestros compañeros información pertinente a toda la situación que está aconteciendo en nuestro país. En ese sentido, contamos nosotros ya con la presencia del compañero Víctor García Toma, quien es un reconocido profesional del derecho y está vinculado al ideario político de Víctor Raúl Aya La Torre desde su juventud. Una trayectoria impresionante. Ha sido asesor de despacho de la Fiscalía de la Nación, supervisor de proyecto de la Agencia Interamericana de Desarrollo. Ha trabajado en el Ministerio de la Presidencia. Ha estado asumiendo responsabilidades muy importantes en el Colegio de Abogados. Ha sido miembro de la Junta Directiva en los años 1991, 92 y 95. Ha sido juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue ministro de Justicia del Perú desde el 18 de marzo al 14 de septiembre de 2010 durante el segundo periodo del compañero Alan García Pérez, ex magistrado, ex presidente del Tribunal Constitucional. Fue miembro del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones en el periodo 2016. Ha sido vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional en el periodo 2014 al 2020. Miembro de la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia. Actualmente es socio de la firma de abogados peruanos Benítez Vargas y Ugaz Abogados. Una larga trayectoria. Docente universitario. Autor de diferentes obras como Las Alianzas del APRA, Introducción al Derecho, Teoría del Derecho, Estado y Regionalización, Constitución y Derecho Judicial, Conceptos Fundamentales del Derecho, La Ley en el Perú, Técnica de Elaboración, Interpretación y Aplicación e Integración, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, entre tantas otras obras que ha producido nuestro ponente de hoy, el doctor Víctor García Toma. El día de hoy, en este octavo coloquio organizado por el Grupo Indoamérica y auspiciado por Pro Perú, disertará el tema la obra constituyente y el constitucionalismo en el Perú. Recibamos entonces, dentro de lo posible, con palmas virtuales o pueden encender su micro, con fuertes aplausos al doctor Víctor García Toma para la disertación de el tema la obra constituyente y el constitucionalismo en el Perú. Adelante, compañero Víctor García Toma. Muchas gracias, compañeros. Un saludo a los miembros del Grupo Indoamérica, representados por los compañeros Luis Serpa y el compañero Luis Alca. El tema del cual yo me voy a ocupar en su primera parte se refiere a la obra constituyente. Hay un autor argentino, Carlos Sánchez Viamonte, curiosamente miembro de aquella generación, de la gloriosa generación que llevó a cabo la revolución estudiantil en Córdoba en el año 18, muy amigo de Aya de la Torre, que acuñó esta expresión y decía que la obra constituyente, aquella que está destinada a forjar un Estado y dotarla de un texto constitucional, está conformada por tres elementos. El primer elemento es el acto constituyente, el segundo elemento es el poder constituyente y el tercer elemento es la Constitución. ¿Qué cosa es un acto constituyente? Yo quiero solamente escuchar.
de un hecho, de un conjunto de sucesos o acontecimientos que puede estar encabezado por una muchedumbre o por un conjunto limitado de personas y que está dirigido, fruto de un acto de independencia, de emancipación, de revolución, y este es el a símbolo de cámara. Cuando aparece la crear raya, que ya o no aparece. refundar un Estado y a dictar su constitución o cambiar la constitución. En ese contexto podríamos citar actos fallidos y actos exitosos. Acto fallido fue el que intentaron Pumacahua, el padre Muñeca, los hermanos Béjar, el poeta Mariano Melgar, en Arequipa en 1814, ¿no? En esa frustrada revolución del sur andino, Arequipa y Cusco. Acto fallido fue la revolución de Tacna de José Francisco de Sela de 1812. En cambio, acto exitoso fue el que inició y luego culminó Bolívar cuando San Martín, el 28 de julio de 1821, declaró en uno de los balcones de la Plaza Mayor de Lima que el Perú era libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Este acto constituyente, este conjunto de hechos, esta actitud, este deseo, esta pasión, ¿no es cierto?, para que se traslade al plano de la realidad, para que se corone con éxito, requiere del grado de fuerza, de potencia, de vigor, de energía política suficiente. Es decir, no basta aquí el entusiasmo, el deseo y la pasión, si es que no va acompañada de ese impulso político que convierte los sueños en una realidad tangible y concreta. Y en el caso de que se contase con ese poder constituyente, el siguiente paso es configurar el Estado desde el punto de vista político y jurídico. Y aparece allí la Constitución como la expresión de varias manifestaciones. En primer lugar, la Constitución es un proyecto de vida en común en la medida en que expresa la vocación colectiva de promover el bien común y, en segundo lugar, el de permitir en el que dentro de ese marco cada uno de nosotros pueda llegar a ser aquello que quiere y puede ser. Dentro de ese marco pueda construir su propio proyecto de vida. Y digo que es un proyecto de vida en común porque, como sucedió en el texto del año 79, por ejemplo, como sucede por lo general en la mayoría de los textos constitucionales, en ellas se encuentran representadas todas las tendencias políticas, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Y hay aquí un rasgo de diferenciación política, pero también hay rasgos de diferenciación que genera el mercado, donde hay sociedad, hay mercado, y en consecuencia a esa asamblea, a ese Congreso Constituyente, acuden aquellos que son los voceros de los dueños de los medios de producción, los inversionistas, los capitalistas, pero también la fuerza, ¿no es cierto?, la voluntad de los trabajadores, ¿no es cierto?, que van a la reivindicación de sus derechos individuales y colectivos. Y por cierto también los representantes de los consumidores y usuarios, que son los destinatarios finales de los bienes y servicios que se producen en ese mercado. También aparecerá en ese cenáculo, ¿no es cierto?, las diferencias de orden religioso. Felizmente en el Perú esas diferencias no han sido tan grandes, ¿no?, como sí lo fue, por ejemplo, en la Francia, de los Luises, en donde por un lado estaban los católicos y por el otro los hugonotes, como sucede hoy en el mundo islámico entre los chiitas y los sunitas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Debemos recordar además que en el Perú, durante la Constitución del año 1979, la célula parlamentaria aprista incluyó al primer representante evangélico, a Pedro Arana, al compañero Pedro Arana, que aún vive. También pueden aparecer diferencias de carácter étnico-cultural, máxime en un país como el nuestro, que es pluriétnico y pluricultural, con con la cultura occidental cristiana, la cultura andina, la cultura aymara y las 72 microculturas de zonas de selva, ¿no? Y luego aparecerán las representaciones de los grupos minoritarios
que intentan también incorporar sus expectativas e intereses en ese proyecto, con, digamos, que pueden tener o no éxito. Los grupos feministas, los grupos LGTB, los grupos ambientalistas, los grupos animalistas, etcétera, etcétera. Pero de todo ese calidoscopio, finalmente, se va a producir eventualmente, cuando hay éxito, un pacto. Y ese pacto implica que todos estos representantes que expresan distintos intereses se ponen de acuerdo primero en determinados principios, en determinados valores y en la construcción de determinadas instituciones para forjar un modo de convivencia común, que nos va a permitir promover el bienestar general y el libre desarrollo de la personalidad. En segundo lugar, la Constitución es un estatuto de poder. Y eso es justamente lo que tenemos que defender. La Constitución es un instrumento para la realización, para la racionalización del ejercicio del poder. Es decir, que quienes ejercen la autoridad en nuestro nombre y en nuestra representación, solo hagan aquello que expresamente nosotros le hemos autorizado en ese documento que se llama Constitución. Y entonces allí aparece algunas ideas claras. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Para qué manda? ¿Por cuánto tiempo manda? E incluso se pueden establecer las reglas de exclusión, como aquellas que se suscitaron, por ejemplo, en el caso de Vizcarra y en el caso de Fujimori, a comienzos del presente siglo. En tercer lugar, la Constitución es la póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales, en la medida en que, siendo nosotros individuos con una naturaleza peculiar, seres libres, tenemos la capacidad de optar, de elegir, de preferir. Como diría Ortega y Gasset, somos seres que estamos condenados eternamente, hasta la muerte, a ser libres, a optar, a elegir, a preferir, aun cuando puedan existir condicionamientos de orden político, económico, social o cultural. Somos seres racionales porque podemos conocer el mundo que nos rodea y sobre todo podemos conocernos a nosotros mismos. Somos seres espirituales porque tenemos una vida interior que nos permite percibir los goces del sentido de lo estético, de lo bello y también de lo injusto. Y es por eso que en organizaciones como la nuestra, ¿no es cierto?, hemos insertado, digamos, en nuestros corazones la idea de la justicia, ¿no? El valor de la justicia social. Somos, además, seres sociales, pero que a diferencia de los animales, no solamente nos integramos por la necesidad de la supervivencia o el predominio sobre un territorio, sino que nos juntamos y nos congregamos en función a la promoción de nuestras potencias físicas, espirituales y morales. Y es por eso que hay grupos de teatro, grupos de danza, talleres de música, equipos de fútbol, los jueves cheleros, los viernes parrilleros, en fin. Cada uno se junta con otros para disfrutar en conjunto de algo que les resulta agradable y provechoso, ¿no es cierto? Por lo menos desde el punto de vista de la amistad. Y finalmente, la Constitución es una suerte de espejo cultural de un pueblo, porque aun cuando la mayoría de las instituciones resultan comunes en el derecho constitucional comparado, cada pueblo tiene lo suyo, lo propio, lo peculiar, lo que le da su identidad, ¿no es cierto? En nuestro caso, lo tenemos, por ejemplo, con el reconocimiento de las comunidades campesinas, el reconocimiento con las comunidades nativas. El hecho de que el Tribunal Constitucional haya reconocido a la hoja de coca como un bien cultural inmaterial, ¿no es cierto?, entre otras expresiones. Esa idea de la Constitución, entonces, de alguna manera concluye digamos, la obra constituyente. Ahora bien, esta obra constituyente, es decir, la construcción o reconstrucción del Estado y la dación de la primera o constitución sucesoria a la anterior, no tiene parámetros jurídicos, porque no se reconoce la existencia de ningún parámetro legal. En consecuencia, la Asamblea o Congreso Constituyente que la elabore
tiene, digamos, libertad para actuar, pero evidentemente, como toda obra humana, tiene condicionamientos. La primera de ellas tiene que ver con los límites o vallas ideológicas. Las constituciones responden, son hijas de su tiempo. Y por consiguiente, si en 1823 la gran disputa era si, como quería San Martín y Monteagudo, que nos constituyamos en una monarquía constitucional, o como Rodríguez de Mendoza y Faustino Sánchez Carrión en republicanos, ¿cierto? Y triunfó la República. Si en 1979 el gran combate fue entre las ideas de la socialdemocracia expresadas por el APRA, del socialcristianismo expresadas por el Partido Popular Cristiano y las corrientes marxistas-leninistas expresadas por lo que después se llamaría Izquierda Unida, y si en el texto del 93 el predominio fue de las posiciones neoliberales al influjo del pensamiento y la acción de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el Acuerdo de Washington, cada constitución, vuelvo a repetir, es hija de su tiempo. Por eso resulta algo curioso, estando ya, digamos, recorriendo la segunda década del siglo XX, se pretenda desenterrar una ideología que ya la historia, ¿no es cierto?, le ha dado cristiana sepultura, que es la del marxismo-leninismo. Pero en fin, siempre habrá pensamientos dinosaurios que pretenden, digamos, modelar el futuro, ¿no es cierto?, con aquellas ideas que ya son parte del museo de las ideas. En segundo lugar, existe la valla axiológica, y es que las comunidades van creando lo que se llama la moral social, que es fruto de la educación que recibimos en los centros de formación, ¿no es cierto? Toda la malla curricular, escolar y universitaria está preñada de un conjunto de valores que intentan, digamos, dar la idea de un prototipo de persona, de un tipo de persona, ¿no es cierto? Y luego tenemos la educación, que son las prácticas, los hábitos, las costumbres, ¿no es cierto?, que se dan en nuestros hogares. Y entonces de la unión de la educación y la instrucción surge la moral social, ¿no? De allí que tengamos algún problema, por ejemplo. En el plano de la educación, todavía en muchos hogares no se ha vencido, ¿cierto?, los males del machismo. Y un niño, por ejemplo, puede encontrar que de pronto el padre, digamos, hechizado por los goles de la Padula o emocionado por los goles de la Fojita Farfán o Paolo Guerrero, empiece a patear a la madre, ¿no? Y como la madre también, idiotizada en ese mundo machista, acepta y admite esas situaciones, el hijo cree que eso es normal. Y cuando se convierte en adulto, también, ¿no es cierto?, él quiere ser el 9 de ese nuevo hogar y, por supuesto, repite esas prácticas que las, entre comillas, ha aprendido, ¿no es cierto?, desde su primera infancia. La ideología, la moral social es la que nos va a indicar si aceptamos o no aceptamos la liberación de las drogas, si habrá o no habrá aborto, eutanasia, matrimonio gay. Eso lo va a indicar la moral social, es decir, lo correcto para la mayoría de las personas, en función a la conjunción de la instrucción y la educación de un espacio y un tiempo determinado. Luego tenemos este valladar estructural e institucional. Toda comunidad tiene una forma de entender la política. La nuestra es antropomórfica, más que en ideas, más que incluso en organizaciones políticas. El aprismo podría ser una excepción. La mayoría de los peruanos fija su atención política en la personalidad del líder, en la postura del líder, ¿no es cierto? En segundo lugar, existen prácticas económicas. Todavía en el Perú, el mejor banco no es el que está, no es el que conduce el BCP o el Scotiabank. En algunos casos es debajo del colchón o bien calentito debajo del sostén, ¿no es cierto? Ese es el mejor banco
todavía en muchos hogares son prácticas económicas. El trueque aún se mantiene todavía en este país pluricultural y pluriétnico. Y también influyen las instituciones. Cuando se dicta una constitución, por supuesto, la CGTP, la CTP, la CONFIEP, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, todos estos grupos tratan de generar un grado de influencia en la elaboración de la Constitución. Y por último, los topes internacionales. Nuestra ubicación geográfica condiciona, ¿no es cierto?, nuestra conducta política. Y también nuestro pasado, ¿no es cierto? Hay tratados que no podemos escabullir, hay tratados que tenemos que respetar. Esa Constitución, al cabo de algún tiempo, puede sufrir un contraste con la realidad. Es decir, se puede producir un cierto divorcio con la realidad. Porque la Constitución tiene artículos mal redactados, porque en la Constitución se omitieron, digamos, prestar atención a determinadas situaciones que eran relevantes, o porque hubo un acuerdo en no abarcarlos en ese momento para avanzar en la construcción de la obra constituyente, porque se produce un salto tecnológico, porque se produce un salto científico, porque se produce una mutación social, ¿no? Porque los tiempos cambian. Y entonces se abren las puertas de la reforma. En el Perú, la Constitución es muy clara. Si queremos llevar en principio, en regla general, solo se admite la reforma parcial. Es decir, se pueden establecer en el Congreso enmiendas siempre que no se afecte el modelo de Estado, que en el Perú es el de un Estado unitario y descentralizado, desde la Constitución del año 79. En segundo lugar, el modelo de gobierno, el régimen y el sistema de gobierno, ¿no es cierto? Nosotros somos una república social, una república democrática, y tenemos un gobierno mixto o compuesto que algunos llaman semipresidencial. Nuestra fórmula económica es la del modelo de economía social de mercado, que la hemos recogido de la experiencia alemana, gestada primero por los socialcristianos y luego acompañada también por los socialdemócratas, cuando después del Congreso de Baden-Baden renunciaron a las viejas teorías del marxismo, frente a las cuales el APRA las recusó casi de sus orígenes, la dictadura del proletariado, la lucha de clases, el reconocimiento de la democracia como expresión, digamos, de signo político para alcanzar el poder, la validez del sistema parlamentario y el modelo de economía abierta y participativa para los particulares, ¿no? Y luego tenemos el catálogo de derechos fundamentales, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos civiles. Eso no se puede alterar mediante una reforma parcial, que es la que está prevista en el artículo 206 de la Constitución. Excepcionalmente se puede llevar a cabo una reforma total, que no significa cambiar todos los artículos de la Constitución. Basta con que cambiemos el modelo de Estado, el modelo de gobierno, la fórmula económica o el catálogo de derechos fundamentales para que podamos hablar de una reforma total. ¿Y cómo se lleva eso a cabo? Se lleva a través del artículo 32 de la Constitución, que dice que es el Congreso de la República quien elabora un texto, lo aprueba y luego lo somete a un referéndum para que los ciudadanos, como ejercientes del poder constituyente originario, como los, digamos, depositarios de la soberanía popular, decidamos si aprobamos o no aprobamos ese texto constitucional. ¿Hay otras fórmulas? Sí, claro. En la Constitución francesa, por ejemplo, fue elaborada por un grupo de juristas que fue, digamos, nombrada por el general Charles de Gaulle y luego sometida a una reforma. Hay lo que se llama el constitucionalismo impuesto. La constitución japonesa
y la Constitución alemana, la primera del 47 y la segunda del 49, fueron constituciones en puridad elaboradas por juristas ingleses y americanos, que luego de tener el texto se lo presentaron a parlamentos cautivos para que fueran formalmente aprobadas. A pesar de que luego de que las fuerzas de ocupación se retiraran de esos territorios y estos países recuperaran, digamos, el grado de presencia económica, social y política que todo el mundo les reconoce, ambos pueblos han decidido mantener esas constituciones porque finalmente fueron constituciones que, digamos, resultaron apropiadas. Hay el caso de las constituciones otorgadas. Por ejemplo, la constitución de la mayoría de las constituciones árabes que forman parte de monarquías absolutas son planteadas por los jefes de Estado, ¿no? Son constituciones que el jefe de Estado le otorga a su pueblo. En el Perú hay una discusión en torno a esta figura del referéndum, ¿no es cierto? Y entonces podríamos aprovechar esta oportunidad para decir algunas cosas sobre eso. Primero, no hay posibilidad de reforma parcial o reforma total al margen de la Constitución. En segundo lugar, si se quisiese ir a una asamblea o a un congreso constituyente, asamblea fue la que tuvimos el 79, la que se dedicaba única y exclusivamente a preparar el texto constitucional, a aprobar el texto constitucional. Congreso constituyente es el del 93, que aparte que legisla de manera ordinaria y dicta leyes, va elaborando y aprobando la Constitución. Bueno, entonces, aquí se ha planteado por un grupo minoritario, y sin escuchar el sentimiento de la mayoría, la necesidad de un cambio total de la Constitución. Y lo que habría que decir aquí es que si eso se quisiese hacer, tendríamos que utilizar la forma que inteligentemente utilizaron los chilenos. Los chilenos lo primero que hicieron es reformar su constitución y permitir que el texto constitucional le otorgara al Congreso las facultades para dictar una ley, ¿no es cierto?, de convocatoria a una asamblea o congreso constituyente. Generada esa reforma fue legitimada por el pueblo a través de un referéndum. Y cuando el pueblo dio su anuencia, se convocó a elecciones y hoy esa asamblea constituyente está en pleno funcionamiento. Pero dentro del marco de la Constitución chilena, dentro del marco de la Constitución que dictó e hizo, entre comillas, aprobar Pinochet, ¿no? Hasta que ésta sea cambiada. Lo segundo es que no hay que confundir plebiscito con referéndum. El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana, pero que está dirigida a ratificar o no ratificar actos o decisiones políticas. Por ejemplo, cuando durante el gobierno del presidente Belaúnde se planteó la necesidad de mutilar una parte del territorio del departamento de Loreto, del entonces departamento de Loreto, para constituir un nuevo departamento que hoy se llama Ucayali, esa decisión fue consultada, digamos, utilizando la palabra referéndum, pero que en puridad era un plebiscito. Es decir, se estaba consultando a la ciudadanía si estaba de acuerdo con una nueva demarcación territorial. Plebiscito implica, ¿no es cierto?, si estamos o no estamos de acuerdo con, por ejemplo, un acuerdo que sea, un acuerdo político que sea celebrado con otro país por un tema vinculado con el territorio, o formar o no formar parte de un grupo de integración regional, ¿no es cierto? El referéndum, en cambio, tiene que ver con normas. Es decir, para que podamos llevar a cabo un referéndum, tenemos que hacerlo porque hay una norma que estamos aprobando o desaprobando.
cierto? En este caso sería la Constitución que este Congreso, el Congreso que viene, le plantearía a la ciudadanía. Y para llevar a cabo llegar a ese referéndum, el primer paso que se tiene que dar es que un grupo de ciudadanos tienen que elaborar un proyecto de constitución. Luego, solicitarle al RENIEC, digamos, un padrón para que los ciudadanos que se quieran adherir a ese texto firmen. Y tienen que haber como mínimo un 0,3% de firmas, más o menos 77.000 adherentes. Eso se presenta como una iniciativa legislativa al Congreso. El Congreso debate, delibera y vota. ¿Se aprueba o desaprueba? En el caso que desapruebe esa iniciativa o la apruebe con modificaciones sustanciales, los interesados deberán recolectar nuevas firmas, esta vez por un porcentaje del 2%, se dice que son 2 millones y pico, para que los ciudadanos sean convocados a votar por el texto original, a favor o en contra. Esos son los mecanismos que establece la Constitución y eso significa estar dentro del Estado de Derecho, ¿no? Otra cosa que nos parece importante mencionar. La Constitución de 1993, en efecto, se hizo contrariando uno de los pilares básicos de la Constitución del 79, en cuyo artículo 306 decía que no se podía aceptar una modificación de manera diferente a la fórmula que ésta había planteado. Sin embargo, todos sabemos que la realidad es más testaruda que los textos y finalmente se dictó la Constitución del año 93 y ya tiene cerca de 30 años de existencia. Esa Constitución nació con un tufo neoliberal. Se inspiró en las ideas económicas y políticas de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el famoso Acuerdo de Washington. Y es por eso que se intentó, y en buena parte, en primera instancia, se consiguió barrer todo lo que significara el contenido social de esa Constitución. Sin embargo, tras la caída del señor Fujimori, en el Tribunal Constitucional se inició a través de la técnica de la interpretación, digamos, la renovación del pensamiento político del texto del año 79. Y entonces se dijo que este texto era un texto que planteaba la idea de un Estado democrático y social de derecho. Se planteó una economía social de mercado, en la que se señalaba el rol que tiene el Estado para combatir de manera correcta la exclusión, la inequidad y de promover políticas redistributivas y promover planes, programas y acciones vinculadas con la justicia social. Cosa diferente es si los gobiernos pudieron o no pudieron, quisieron o no quisieron desarrollar este plano de actuación del Estado, pero está allí, ¿no es cierto? Fue el texto del 79 y ya ha quedado grabado en el texto del 93 la existencia de instituciones como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la de Jurisdicción Supranacional. Fue, y aquí hay, por ahí he visto a Carlos Polo, me parece, él también debe haber sido testigo de cuando íbamos a escuchar a nuestros líderes en la Asamblea Constituyente, la férrea pelea que dio la bancada aprista, primero por acabar con la ominosa discriminación entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, ¿no es cierto? Donde se consignaba en la partida de matrimonio como si fuera una afrenta, hijo natural, y luego se establecía una diferencia en el régimen sucesorio, ¿no es cierto? Los hijos naturales tenían derecho a la mitad del hijo matrimonial. Y se acabó también, y eso fue una pelea feroz, y se acabó también con este concepto de los concubinos, que eran observados y mirados con desprecio y con desdén, ¿no es cierto? Solo el matrimonio religioso civil era el único que podía garantizar la existencia
de una unión estable y saludable, y además de una familia. Y entonces en el texto del 79 se introdujo la figura del concubinato, ¿no es cierto? La de que dos personas que sin tener, digamos, impedimento legal, deciden convivir sin necesidad de tener que luego regularizar, digamos, con todas estas trabas de carácter legal, el registro civil y también el matrimonio religioso. Entonces, la Constitución del año 79 fue una Constitución programa, como lo fue la Constitución norteamericana de 1787, que estableció por primera vez, ¿no es cierto?, la idea del Estado federal, que impuso un nuevo modelo de gobierno, que es el presidencialismo, como lo fue la Constitución de 1791 en Francia, que estableció la monarquía constitucional, o la de 1793, que estableció el gobierno republicano, como lo fue la Constitución de Querétaro en México el año 17, que estableció los derechos sociales, y en esa misma línea, la Constitución rusa del año 17, del año 18, que estableció de manera muy concreta los derechos de los trabajadores, o la Constitución de Weimar, ¿no es cierto?, del año 19, también una constitución que estableció el derecho a la huelga, estableció el derecho a la organización sindical, estableció el derecho de los trabajadores a tener asiento en los directorios de las empresas, ¿no? La Constitución francesa de 1958, que estableció un nuevo modelo que se conoce con el nombre de régimen semipresidencial, es decir, un ejecutivo con dos cabezas, pero que a diferencia de las monarquías, es un ejecutivo en el que estas dos personas tienen poder. Y en Francia se ha tenido que inventar un término, que es el término de la cohabitación, cuando, por ejemplo, por esas cosas que tiene el pueblo, le dio la presidencia, la jefatura de Estado, a Mitterrand, personaje cercano a nosotros, miembro del Partido Socialista, le dio la mayoría parlamentaria a los gaullistas. Y entonces Mitterrand tuvo que convivir con un jefe de gobierno que era Chirac, que era gaulista. Entonces eran un ejecutivo con dos cabezas, un socialista y un derechista, pero que tenían que concertar un programa concordado, ¿no? Entonces eso se le llamó la cohabitación, y así ha quedado. Entonces, esas son las constituciones que, digamos, imponen, digamos, ideas nuevas, que nos hablan de un tiempo nuevo. En el caso de la Constitución del 79, por primera vez en su historia, se encabezó la Constitución hablando de la dignidad de la persona y el conjunto de sus derechos. Eso nunca se había hecho en las 10 constituciones anteriores, ¿no? Y hay las constituciones de balance, que digamos, la constitución de los jardineros, que es el que poda, el que corta, el que, digamos, injerta, ¿no? Pero parte de un mismo tronco. Entonces, el tronco de la Constitución del 93 es el tronco de la Constitución del 79. En su momento mutilado en su contenido social, y luego, por obra de la acción interpretativa del Tribunal Constitucional y de las 25 enmiendas que se han hecho a la Constitución, pero sobre todo por las prácticas, los usos y las costumbres políticas impuestas por los gobiernos que con posterioridad a Fujimori surgieron, le han devuelto en parte ese hálito social que se había querido matar, ¿no? Y que no ha podido ser desaparecido. Estoy seguro, por supuesto, de que esa Constitución requiere de cambios, ¿no? Hay cosas que son notoriamente, digamos, inconvenientes hoy. Nuestro régimen de descentralización es muy malo. La relación o equilibrio o de balance de poderes no es el más adecuado. Necesitamos mejorar nuestro modelo de economía social de mercado, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo que tenemos que ver ahora es el tiempo histórico. ¿Qué es lo que manda la realidad?
Y lo que manda la realidad en el tiempo presente es, primero, combatir la pandemia. Segundo, un programa de reactivación económica. En tercer lugar, el fomento para la creación de empleos, para mejorar los saberes que se han visto maltratados, o porque se han perdido los empleos o porque hay subempleo. Tenemos que combatir férreamente la inseguridad ciudadana, acabar con esa productora alianza de la corrupción público-privada, ¿no es cierto?, que instauró Odebrecht en el Perú. Tenemos que reestructurar y modernizar el Estado para que los servicios públicos, los que requiere la ciudadanía, que están vinculados con el agua, con la luz, con la educación, con la salud, ¿no?, etcétera, etcétera, se presten en condiciones óptimas. Y en segundo lugar, por supuesto, proceder a esas reformas, pero no coloquemos, según mi punto de vista, primero la carreta delante de los caballos, ¿no? Porque si no el país no avanza y no camina. Y sobre todo, tener muy clara cuáles son las ideas que se afincan en la democracia, que se afincan en la libertad, que se afincan en los valores de la justicia social, y aquellas otras que fomentan, ¿no es cierto?, el odio, el rencor, la división, ¿no es cierto?, la lucha entre grupos sociales, aquel que no busca crear riqueza para el que no la tiene, sino el que busca asaltar al que la tiene, ¿no es cierto?, pero no para entregársela al pueblo, sino para enriquecerse a sí mismo. Como es lo que ha sucedido, por supuesto, y podemos verlo en países como Venezuela y como Nicaragua, ¿cierto? La famosa reforma agraria de Nicaragua quedó en manos de quienes habían formado parte del grupete de Ortega y hoy son los nuevos hacendados. Y la inmensa fortuna que han acumulado los que están cercanos al poder, primero con Chávez y luego con Maduro, demuestra que ha habido un saqueo de las arcas públicas que no han estado destinadas a generar o digamos, a devolver con bienes y servicios, con trabajo y con obras de infraestructura el sudor del pueblo, sino que se han logrado enriquecer a costa de ese sudor. Y eso, en vez de ser justicia social, es injusticia social. Bien, compañeros, yo les agradezco por su atención y por su amabilidad. Tenemos unos minutitos, exactamente, y me puedo quedar 5 minutos encantado de escuchar alguna pregunta, alguna inquietud. En fin, me pongo a su disposición. Muchas gracias, compañero Víctor García Toma, por su brillante exposición. Creo que ha sido esclarecedor sobre algunas dudas que teníamos y realmente nuestro agradecimiento extraordinario por su aporte. Invito a los compañeros si tienen alguna pregunta para nuestro ponente del día de hoy. Compañero Polo, quisiera hacerle una pregunta, por favor. Habla Miguel Rosas. Adelante. Miguel, un abrazo. Un gran abrazo. Querido compañero, es muy importante que todos tenemos que saber estos temas que son fundamentales. Su libro, La dignidad humana y los derechos fundamentales. También en su libro, Teoría del Estado y el derecho constitucional. Ahí usted nos habla sobre los principios básicos para la construcción del Estado de Derecho. Usted ahí nos habla del principio de legalidad, del principio de jerarquía, principio de publicidad, principio de retroactividad, principio de seguridad jurídica, etcétera. Entonces, dos preguntas. ¿Caso esta elección que tiene muchos cuestionamientos perjudica los principios básicos para la construcción del Estado de Derecho? Y la segunda pregunta, que es muy usada en este caso por los comunistas, porque no hablemos de la izquierda, porque nosotros somos la izquierda democrática, la verdadera izquierda, nos habla que hay una diferencia entre lo que es el poder constituyente y lo que es el poder constituido.
querido compañero, por favor, una claridad en esa diferencia. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Miguel. Dos respuestas muy rápidas. La primera, este proceso electoral, digamos, afecta a uno de los principios básicos de la democracia, que es la transparencia. Y en segundo lugar, por responsabilidad exclusiva y excluyente del Jurado Nacional de Elecciones, no podremos, por lo menos desde el punto de vista formal, conocer si realmente la proclamación de quien se vaya a proclamar, aunque no hay que ser adivino para saber quién será el proclamado, representa genuinamente la voluntad ciudadana. Si hay una correspondencia entre el voto emitido y la proclamación otorgada, ¿no? Hay allí una duda que seguramente la historia, en su momento oportuno, ¿no es cierto?, esclarecerá, como esclareció el fraude de Sánchez Cerro, o esclareció, digamos, el fraude, o digamos, la ominosa exclusión de Luis Antonio Eguiguren en el año 36, ¿no? En lo que se refiere a la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido, el poder constituyente es, como he dicho antes, una fuerza, una energía, una potencia, un vigor político que permite que en el entorno de una comunidad se pueda erigir un tipo de Estado, ¿no? Un Estado unitario, un Estado complejo, ¿no es cierto? Y se constituya un gobierno, ¿no? Un gobierno parlamentario, un gobierno presidencialista, un gobierno de asamblea, un gobierno directorial, en fin, hay varias fórmulas, ¿no? Entonces, ese poder constituyente constituye un Estado y instala un gobierno. Ese Estado se caracteriza, en primer lugar, por la separación de poderes, es decir, se segmenta el poder del Estado, que siendo único e indivisible, se expresa, digamos, institucionalmente a través de la rama del Poder Ejecutivo, la rama del Poder Legislativo y la rama del Poder Judicial, existiendo entre ellos, por un lado, el control y balance de poderes para que no haya abuso, para que no haya la tiranía de un poder sobre los otros o contra los ciudadanos. Pero además las reglas de cooperación y coordinación que son necesarias para que el Estado pueda alcanzar los objetivos para los cuales ha sido creado. Esos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, son la obra de la Constitución, son los poderes constituidos. Y esos poderes tienen competencias, tienen funciones, tienen atribuciones que están señaladas expresamente en la Constitución. Por consiguiente, las autoridades que encarnan esos poderes solo pueden hacer aquello, ¿no es cierto?, que de manera muy clara, muy patente, la Constitución se los permite. Y si hay una duda en torno a sus competencias, la regla es de restricción. Es decir, siempre se debe interpretar restrictivamente el ejercicio del poder. ¿Y por qué? Porque esta separación de poderes se hace para permitir que las personas, nosotros los ciudadanos, podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Es decir, para que podamos construir nuestro proyecto de vida, para que podamos ser aquello que queremos y podemos ser sin la intervención del Estado, en la medida en que a través de nuestra conducta no afectemos ni el orden público, ni afectemos la moral social, ni afectemos los derechos de terceros. Sin que ello signifique, por supuesto, que correlativamente a esos derechos que llamamos fundamentales, también existen deberes esenciales, como es el respeto a la Constitución y la ley, el deber de tributación, el deber de sufragar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos poderes constituidos son en puridad órganos con competencias regladas y autoridades que son elegidas o designadas de conformidad con un procedimiento que la propia Constitución señala. Muchas gracias, querido compañero Víctor García Toma, muy gentil. Tengo que dejar porque a las 9 me esperan en otro Zoom unos compañeros y no quiero quedar mal con ellos, pero quiero agradecerles por su atención y por su paciencia y por la libertad con que me han dejado expresar mis puntos de vista. Muchas gracias, compañero Víctor García Toma. Una vez más, nuestras felicitaciones como Grupo Indoamérica.
con el patrocinio también y el apoyo de Pro Perú, a fin de continuar con esta labor educativa hacia los compañeros, y poco a poco iremos ampliando este mensaje a más personas. Felicitaciones por su trabajo, por su aporte, y estaremos en comunicación para poder continuar con este tipo de actividades en otros momentos. Muchas gracias. Gracias, compañero Gracias García a ustedes, Tomás. compañeros. Un abrazo. Gracias, A la compañero. distancia. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.